compartirles hoy un tema que en la semana estuve pensando, meditando, influenciado quizás por las series que estoy viendo, la película que vi ayer. y quiero hablarte hoy de cielo e infierno. La verdad es que creo que mi primera predicación que yo di tenía, creo que 16 años, y hablé del infierno. Y ya no volví a hablar de él por mucho tiempo, así que el día de hoy, aunque está en el tema cielo contra infierno o versus infierno, realmente no voy a hablar tanto del infierno en sí, dónde está y qué onda, ¿no? Pero voy a hablar acerca de a quién estamos escuchando. Y cuando hablo de este tema de cielo versus infierno, estoy hablando de que pareciera que es una lucha interminable entre el bien y el mal, entre Dios y Lucifer, conocido en Apocalipsis como la serpiente antigua, ¿no? El diablo, el opositor o el oponente de nuestro destino, de nuestra vida. Y bueno, hablamos del Dios creador y para algunos del Dios del caos. Y cuando digo Dios del caos me refiero a la D minúscula, el Dios del caos. Y bueno, también me refiero a que hay una historia narrada aquí en la Biblia de cómo comenzó lo que te quiero hoy hablar acerca del diablo. O sea, es bien raro que yo hable de este tema, así que va a ser, no sé si la única ocasión, pero sí quiero hablarte acerca de un poquito de esto, de la historia. Y quiero que vayan ahí, si tienen su Biblia, Génesis capítulo 1. Vamos a hablar del origen. Porque al final todo lo que te voy a decir es historia, pero quiero llegar a un punto, donde es el clímax de mi enseñanza el día de hoy, o de la enseñanza. Génesis capítulo 1 va a aparecer ahí en su pantalla, y los que no, pues ahí en su Biblia me pueden seguir. Dice la escritura en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Algo que sé es que cuando Dios crea algo, lo crea perfecto, lo crea hermoso, lo crea con estabilidad. Un Dios creador que crea perfectas las cosas. Simplemente ve cuántos huesos tienes, ni uno más ni uno menos. Las vitaminas que necesita el ser humano. Y no solamente la naturaleza, ¿no? Que todo tiene algo perfecto. Si faltaran, en la semana escuchaba a través de una película y me llamó la atención y como que empecé a investigar. Soy muy ansioso de querer saber las cosas. Pero decía que si faltaran las abejas, iba a haber un problema mundial solamente porque faltara ese insecto. Y yo, wow, o sea, un desequilibrio habría. Pero me llama la atención que el siguiente versículo, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Como que aquí ya no me cuadra con lo que yo te estoy diciendo. Pareciera que alguien vino y la desordenó, alguien la vació, alguien vino y hizo un desorden. Y dice el siguiente versículo, porque no lo quiero dejar en pausa, dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso es lo que dice Génesis. Entonces, quiero que vayamos comprendiendo. Dice el primer pasaje que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero el siguiente versículo habla de caos. Algo que yo no creo que Dios haya creado. ¿Qué sucedió entre estos dos pasajes? Y esa es la razón por la cual quiero hoy compartirte. Isaías 14, 12, 14. Ahí va a estar en tu pantalla. Pareciera que el orden vino a alguien y lo desordenó. ¿Y cuál es la razón? Mira lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Y ustedes van a empezar a darse cuenta quién vino y desordenó.
Cuando has caído del cielo, como has caído del cielo, estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Hubo un ángel llamado Luzbel, que estando en el cielo, viendo cómo se estaban creando los cielos y la tierra y la creación, dice Job que los ángeles y todos los ángeles, dice, gritaban de alegría cuando veían a Dios crear los cielos y la tierra. Si algo hizo los ángeles fue celebrar cuando hicieron los cielos y la tierra, y Dios nos puso en este lugar, en el Edén. Pero dice que hubo un ángel llamado Luzbel que codició el querer estar en el lugar de Dios. Y ese fue el primer pecado, si lo podemos decir, la primera arrogancia que se da, y no en la tierra, se da en el cielo. Es decir, en el cielo hay libertad de decidir. ¿Lo sabías? Como lo hubo en el Edén. Mira lo que dice Ezequiel 28 del 13 al 18. Estabas en el Edén. ¿A quién se refiere? A Lucifer. Dice, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, y ahí viene todas las clases de piedras, todas talladas especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Lucifer fue creado como los ángeles, porque él era un ángel. Él fue creado. Así como Adán fue creado por Dios, Lucifer también fue creado por Dios. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego en tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Cuando hubo esa rebelión del corazón de Lucifer, dice la escritura, la historia, que engañó una tercera parte de los ángeles y fueron expulsados del cielo aquí a la tierra. Y mientras que sucedía eso, mira lo que sucedía aquí en la tierra. Génesis 2, del 7 al 8. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Este suceso lo vio Lucifer y una tercera parte de ángeles, porque ellos estaban ahí. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios no mandó a Lucifer o al diablo, no sé, a Marte? O sea, si hoy estuviera ya la nave que mandaron, dijeran, acá está Lucifer. ¿Por qué Dios lo mandó aquí a la tierra? ¿Algún curioso se ha preguntado eso? Nos hubiéramos evitado de muchos problemas. Porque Dios mandó a Lucifer aquí a la tierra. Entonces me cuadra Génesis 1, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Y Él lo creó perfecto. Dice que después estaba desordenada y vacía. Algo ocurrió. Vinieron los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, Lucifer, y desbarató la creación que Dios estaba o había hecho. Pero en el Edén algo estaba ocurriendo, que estaba enojado Satanás y está molesto con la creación, pero está molesto con un ser que Dios amaba mucho, que era Adán y a Eva, el ser humano. Porque Dios había creado a la imagen a Adán y a Eva, a la imagen de Dios. ¿Y cómo es la imagen de Dios? Con emociones, con voluntad, con creatividad. ¿Sí sabías que el ser humano es creativo? Mira cuántas vacunas hay, hasta para escoger. Pero no llegan también. ¿Cómo le haces para trasladarte en un carro que no sabes ni cómo funciona? ¿Verdad? Yo veo a una mujer, a mí me ha pasado, que algo sucedió con el carro y voy y abro el cofre, como que si supiera. Ahorita lo arreglo, abro el cofre y empiezo a ver, ¿y qué le ves? No sé. Pero al ser humano lo hizo creativo como Dios, emocional como Dios, con voluntad como Dios. ¿Sabes por qué? La pregunta que también me hice, y esa te la voy a contestar ahorita, ya, en este momento. ¿Por qué el Edén puso Dios un árbol? Ya todos se lo saben porque lo he dicho. ¿Por qué Dios puso un árbol ahí que le dijo a Adán, no vayas a comer ni a tocar de ese árbol del bien y del mal? Y ahí va, y lo tocó y comió de él. ¿Por qué puso Dios un árbol ahí? Para decirte que tienes la libertad de decidir si te quedas o te vas. Si no hubiera estado ese árbol, estuvieras ahí sin voluntad. ¿Me explico? Y he puesto el ejemplo como si fueras a la playa y te dijeran, vas a tener todo pagado aquí en este hotel por toda la vida. Imagínate, wow, toda la vida. Como Franco de Vita, toda la vida. En la mañana levantándote, tomándote un café y yendo al buffet, al desayuno, en la tarde pidiendo la carta y los snacks en el mediodía. Y luego en la noche, ahí comiendo. Pero te van a decir, la cláusula es, nunca vas a poder salir de ahí. En cuanto nos dijeran eso, muchos de nosotros diríamos, me siento encerrado en un Edén. ¿Sí o no? Entonces Dios nos está diciendo, tienes la libertad, porque yo te hice como yo, tienes la libertad. Ahora no olvides por qué Dios envió a Satanás aquí a la tierra. Esa es la pregunta y que la vamos a contestar, pero quiero hablarte un poquito de esto. Quiero hablarte de la caída, porque ya te hablé de la creación, algo sucedió. Pero Dios les dijo, no comas de este árbol del bien y del mal. Le estaba diciendo, tú decides y eres libre para decidir. Génesis 3, del 1 al 7. Apocalipsis 22 dice que el diablo es la serpiente antigua. Y la serpiente antigua habla de Génesis, donde la serpiente comenzó a hablarle a Adán y a Eva. No me preguntes cómo carambas le habla una serpiente a un ser humano. Ni tampoco me preguntes cuando el burro le habló al profeta. No me preguntes porque no lo sé. Pero algo que sí sé era que la serpiente caminaba parada. Porque la maldición que cayó sobre él, la serpiente dijo, vas a comer polvo, porque te vas a arrastrar. Y de ahí vienen las arrastradas, ¿no? Y mira lo que dice, la serpiente era más astuta, o era el más astuto de todos los animales salvajes. O sea, en el Edén había animales salvajes. Ay, me empieza a romper paradigmas, ¿verdad? Es que no leemos. Y luego dice que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Es que no veo bien. Dice, ¿de veras Dios les dijo? Mira lo que hace la serpiente hablándole a la mujer. Mira cómo empieza a actuar el diablo. Hay un dicho que más sabe el diablo por viejo
que por diablo. O sea, lo que quiere decir es que si el diablo es sabio es por todo lo que ha visto. ¿Ok? Y es la misma estrategia. Escucha, que el diablo ha usado y sigue usando. ¿Qué crees? Sigue usando. Y ahí estás escuchando a la serpiente antigua. Mira, dice, ¿de veras Dios les dijo que no debes de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Y comienza a implantar duda. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. O sea, si jugaban a la traes, error si la usaban de base, ¿no? Pelas. Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Hay dos muertes, una espiritual y otra física. Si no tienes a Jesús, tienes muerte espiritual. Estás muerto. Eres un ser muerto, eres como zombie. Pero si tienes a Cristo, tu espíritu vive. Y la otra es la muerte física, donde todos vamos a pasar. No se les extrañe. Ah, ya se murió. Sí, pues sí. ¿Dónde me quedé? Dice, la mujer quedó convencida. ¿Convencida por quién? Por la serpiente. Pregunta, la serpiente le estaba cuestionando acerca de su identidad, acerca de lo que Dios había dicho. Realmente las preguntas que estaba haciendo ni si estaban así como medio distorsionadas. ¿Porque iban a morir? Sí. ¿Se les iban a abrir los ojos? Pues sí. ¿De conocer el bien y el mal? Sí. Porque algo ocurrió en ellos. Pero mira, déjame de seguirte leyendo. Dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. O sea, si nunca había visto el árbol, ahora la serpiente la sedujo y ahora lo vio bonito, lo vio exquisito. Algunos dicen que es una manzana, una pera. Ay, no lo sé. No sé. Que fue manzana que porque se le atoró aquí al hombre, ¿no? Aquí. Por eso le dicen la manzana de Adán. No sé. No tengo idea. A mí no se me antojaría una manzana, una uva así. Bueno, en fin. Dice, vio el árbol, era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos. O sea, la serpiente realmente tenía razón. Y de pronto sintieron vergüenza. Y por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La falta de identidad te lleva a ser alguien que no eres. Y buscas algo para encontrar identidad. Es decir, cuando no tenemos una identidad correcta, obviamente la tenemos distorsionada y te lleva a suplirla con deseos temporales, algo que te haga sentir bien, pero temporal. Lo que Dios proveyó es suficiente. Lo que sucedió con esto es que la mujer escuchó a Satanás, permitió que la convenciera. ¿Era verdad? ¿No morirán? A lo mejor ella se estaba refiriendo a la muerte física, pero hubo una muerte espiritual, una desconexión. Cuando nosotros, o en esa época, la persona pecaba, se desconectaba de la relación con Dios. Hoy nada te puede separar del amor de Dios.
en Cristo Jesús, porque tenemos un mejor y nuevo pacto. Pero la desobediencia desconectó a la mujer y al hombre de la relación que tenía con Dios. ¿Y sabes una cosa? También se desconectó de la relación entre ellos. Porque después, cuando Dios va al Edén, dice que caminaba Dios en el Edén, ellos escucharon sus pasos. Dios les decía, ¿dónde están? No los veo. Algo así, ¿no? Y ellos se escondieron, vieron su desnudez, conocieron lo que era la vergüenza. Cuando nosotros fallamos o le fallamos a alguien o lastimamos a alguien y somos conscientes de esto, ¿no hay vergüenza? Híjoles. Porque nos estamos desnudando. Ahora, pensemos en esto. Pensemos un poquito, familia, porque quiero llevarlos a responder la pregunta de hace rato. Esa conversación que tuvo la serpiente con Adán hizo que ella pecara, que el hombre pecara, y hubo consecuencias de eso. Hubo fruto de eso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo del 1 al 11, antes de que, cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra, tuvo una conversación con esa móndriga serpiente antigua, en el desierto, ya no en el Edén, en el desierto. Y el diablo comenzó a hacerle lo mismo que a Eva y a Adán. ¿Pero qué creen? Que estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de aquel que dijo, yo todo lo que hago lo hago porque he visto a mi Padre. Todo lo que yo digo lo hago porque mi identidad está en el Padre. Todo lo que yo les estoy enseñando no lo digo por mí, sino por lo que me dice el Padre que yo haga. Y yo vengo a decirles que el corazón del Padre es este. Y se los voy a demostrar. Y comenzó a sanar y a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos y a traer paz a cada uno de los corazones de las personas que tenían una relación con Jesús. O sea, este Jesús tenía una identidad definida. ¿Y sabes cuál era su identidad? Ser hijo. Mira lo que dice. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo, la serpiente. Durante 40 días y 40 noches ayunó, después tuvo hambre. Yo no sé, pero yo al tercer día, yo ya le creo a todos, ¿no? Sí, ay, parece que estoy borracho, pero con hambre, ¿no? Como Jesús acá de película mexicana. Con hambre, ya alucinando Jesús. Obviamente, no, estaba fuerte, estaba sólido Jesús. Él iba al gym. Dice, durante 40 días, dice, en ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, y empieza a decirle a su identidad, a preguntarle, fíjate las preguntas, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenía Jesús después de 40 días? Hambre y sed. ¿Qué se te antoja cuando tienes hambre? Todo lo de los comerciales, todo. ¿Quieres una salita? Todo. ¿Quieres una? Todo. Pan. Hasta quieres ya. Ese es el tiempo. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabes que lo podía hacer Jesús? ¿Sabías que Jesús tenía el poder de hacerlo? ¿Y tenía esa necesidad de comer? Claro que sí, tenía el poder de hacerlo. ¿No multiplicó los peces y los panes? ¿No Jesús vio al Padre mandar maná al pueblo de Israel? Claro que Jesús lo podía hacer. Y Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de mi Padre. Y si mi Padre dice que no, entonces no. Comenzó a responderle a Satanás. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad. O sea, llegó por él en Uber y se lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén.
al punto más alto del templo, a la ciudad favorita, a la ciudad de donde se gobernaba espiritualmente, y dijo: si eres el Hijo de Dios, lo llevó a la torre más alta, tírate, pues las escrituras dicen, o sea, mi abuelo decía que el diablo es el segundo que se sabe mejor las escrituras, aparte del Espíritu Santo. Eso decía mi abuelo. Y mira, ahí está. Satanás recitando la Biblia. Dice que para creer necesitas tener fe. No, para ver a Dios necesitas creer. Pero dice, pero los demonios también creen. Y tiemblan por lo que creen. Él ordenará, le dice, porque es un salmo, dice, Él le ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Wow. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús tenía su identidad bien formadita, bien maciza, de quién era su padre, porque de ahí venía su identidad. Y él contesta: vete de aquí, Satanás. Fuchi caca. Le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Marcos dice que cuando él estaba en el desierto, entre las bestias salvajes, los ángeles cuidaban de Jesús. Yo no sé, pero yo creo que a veces nosotros somos llenados de pensamientos negativos. Estamos llenos a veces de desilusión, de mentiras, pues. Si sabemos distinguirlas. Porque puedes quedarte con una mentira toda tu vida creyéndote que no eres nada, ni nadie. Porque le has creído a la serpiente antigua. Pero como no te sabes las escrituras, y cuando dice las escrituras, me refiero que Jesús decía, en las escrituras me encontrarán a mí, porque las escrituras hablan de mí. Y si hablan de mí, hablan de mi Padre. Los apóstoles, una ocasión, en una plática que tuve con los fariseos, los apóstoles después de esa plática le preguntan, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿qué no lo han visto? Porque todo lo que hago es porque el Padre está en mí. Porque yo y el Padre uno somos. Si Jesús escuchó las mismas artimañas que hizo la serpiente con Adán y con Eva, la diferencia es que este nuevo Adán, que es Jesús, o el segundo Adán, es porque tenía una identidad bien definida de quién era Dios para él y dónde estaba posicionado. Quiero leerte Juan 8, 38 al 47. Dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. Está hablando Jesús. Quiero enseñarte el día de hoy dónde está tu identidad y dónde debe de estar Satanás. Por eso estoy hablando de cielo e infierno. ¿Quieres escuchar el cielo hablando de ti? ¿O quieres escuchar al infierno hablando de ti? El infierno no está diseñado para sus hijos. Estaba diseñado y está diseñado para esa tercera parte de ángeles. Y está diseñado para el diablo y sus secuaces. Ese es el infierno. El infierno es ausencia de Dios. Pero nosotros estamos diseñados para escuchar el cielo y vivir el cielo aquí en la tierra. Dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre.
O sea, Jesús le estaba diciendo, yo escucho a mi Padre, pero ustedes están escuchando a su Padre. Y empieza a haber una conversación. Ah, caray, ¿de cuál Padre hablan? Ya son dos padres aquí. Escuchen. Nuestro Padre es Abraham, contestan ellos. Dijeron, declararon. Porque son los hijos de la promesa, Abraham. Y ellos son los hijos de esa promesa. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Algunos manuscritos, no, eso es lo que dice. Dice, en cambio procuran matar, espérenme, es que nomás di copiar y pegar. Ok, sigan su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y vuelve a decir Jesús, ustedes imitan a su verdadero padre. Y todavía estaba en preludio. Y ellos, no, pues es que, ¿a qué se refiere con que mi padre? Mi padre es Abraham, pero ¿cuál padre? Nosotros no somos hijos ilegítimos, dijeron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando mienten, actúan de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Jesús fue súper directo con los religiosos, los fariseos. Directo. Pregunta, familia, para concluir. ¿Qué ve Jesús que debemos ver acerca del diablo? Cuando yo te preguntaba, ¿por qué Dios mandó a Satanás aquí a la tierra? ¿Por qué no lo mandó a Marte? O más lejano, a Júpiter. O más allá en el sol. ¿Por qué lo mandó aquí a la tierra? Hubiéramos tenido menos problemas. Pero Dios puso a Satanás aquí en el huerto, aquí en la tierra, para que esté debajo de nuestros pies. Para que nosotros seamos su tormento. Nosotros somos el infierno para él. Así como Jesús, el nuevo Adán, el segundo Adán, nosotros somos. Él debe estar bajo nuestros pies. Nosotros somos el infierno para Satanás, familia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre esa autoridad. Y nosotros estamos sobre Satanás. Esa fue la razón. Wow. Somos el cielo para la tierra, pero el infierno para Satanás. Aunque pareciera que estamos escuchando a otro padre, ¿a quién estás escuchando? Lucas 10, del 17 al 19. Si les digo,
Vi a Satanás, estaba diciendo Jesús, caer del cielo como un rayo. Miren lo que les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: ¡Hey, Señor! Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre, tu autoridad. Y ahí viene una respuesta de Jesús. Salmo 91:13 dice: pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Dios nos ha dado autoridad para pisotear a Satanás. Pero la serpiente antigua ha utilizado la misma estrategia que usó con Adán y con Eva. Decirte: no, tienes esto, tienes aquello, no le creas a Dios. Tienes broncas, ve tus circunstancias, eres un inútil, no puedes, no lo vas a lograr. ¿Qué es lo que te susurra el diablo? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde debe de estar el diablo? Debajo de nuestros pies. ¿Tenemos autoridad? Sí. Satanás está derrotado, Jesús lo dijo, lo vi caer. Si está aquí en la tierra, lo único que hace es mentir, como lo hizo desde el principio. Si abres puertas, le estás dando dominio a él. Pero como sus hijos tenemos la autoridad. Jesús lo venció en la cruz. No anda libre viendo, no, anda viendo y Ricky lo dijo muy bien en su enseñanza. Él anda buscando a quién devorar. ¿Y sabes a quién va a buscar? A los débiles, a los que no están escuchando a Dios, a los que están escuchando lo que el mundo o el diablo ofrece. Jesús escuchó al diablo ofrecerle ¿qué? 3 cosas que al ser humano siempre es ofrecible del enemigo, pero en cada una dijo: no, mi autoridad viene, mi identidad viene del Padre. Todos tenemos pensamientos negativos. ¿Cuántos tienen pensamientos negativos? Yo levanto la mano, tengo pensamientos negativos. Pero ¿qué dice Dios? Yo le creo a lo que dice Dios. Yo le creo a lo que Él dijo. Y si Él dijo, entonces es verdad. Él no es hombre para que mienta, ni menos para que se arrepienta. El diablo está bajo tus pies. Es la última ocasión que yo hablaré del diablo. Hablaré nada más para decir: está derrotado, está destruido, está acabado y está bajo nuestros pies. Tenemos autoridad. Yo hablo del ganador y los ganadores escribimos la historia. Hoy te impulso, hoy te dedico esta enseñanza para que puedas decidir quién estás escuchando. ¿Te quedas como Adán y como Eva escuchando las mentiras del diablo? ¿O los argumentos? ¿Abrazando la mentira? ¿O escuchas a tu Padre? ¿A quién vas a escuchar? Ponte de pie, por favor. Somos el cielo para la tierra y el infierno para el diablo. Por mucho tiempo yo me hice esa pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué eres tan creativo para mandarnos al diablo? Pero ahora entiendo que fue para pisotearlo, para que él tiemble. ¿Cómo se ve eso en mi vida? Primero, con lo que estoy permitiendo escuchar. Tengo la escritura que habla de mi Padre. Comparo lo que dice, lo que estoy pensando, lo que viene, porque a veces no podemos distinguir entre nuestros pensamientos y los que son sembrados. Pero nosotros somos una generación que está siendo bombardeada por tanta información. Pero
pero también somos una generación que puede decidir qué escuchar y qué no. ¿Cómo se ve esto en mi vida? ¿Cómo se vería? ¿Que tengo que poner en balance? ¿No? ¿Tengo que distinguir? Creo que lo primero que yo te invitaría es que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados por todo eso negativo que hay en tu vida, y yo les haré descansar. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todos los días trae su afán, todos los días trae un nuevo afán. Pero dice la Escritura: pero todos los días su amor inagotable está para acompañarnos. El bien y la justicia me seguirán todos los días. ¿A quién vas a escuchar? ¿A tu padre el diablo? Se oye fuerte. ¿O a tu Padre celestial? Yo no te voy a enseñar a pensar. Si tuviera la capacidad de hacerte, viviría tu vida. Y qué aburrido, porque con la mía es suficiente. Pero tú tendrás que pasarlas por un filtro que es su palabra. Pastor, pero no entiendo la palabra. ¿Qué es mi respuesta? No es que no la entiendas, es que lees muy poquito. ¿Qué dice Jesús? ¿Esto que me está pasando es de Dios? ¿Neta, Dios me quiere así? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Dios? Antes de cambiar la atmósfera de tu casa, antes de cambiar la atmósfera de donde vives, de tu trabajo, esa atmósfera negativa, tóxica, cambia tu atmósfera interior de lo que le estás creyendo a papá. Jesús dijo: pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Cuál es el consejo que está siguiendo? Cuando yo leo estos pasajes, yo los leo, el de Juan 8:38, y quiero cerrar ya. Pareciera que yo estoy leyendo con una ansiedad de que no están escuchando a Jesús, como que si veo a Jesús así ansioso, de decir: es que no están escuchando, no me están escuchando, no me están poniendo atención, no están escuchando lo que les estoy diciendo. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Con esto cierro. Cuando nos ponemos a ministrar a alguien y nos hablan de sus broncas, en automático yo me doy cuenta dónde está Dios ahí. Si está Dios o no está Dios. Una ocasión me dijo un líder de la iglesia, me dijo: hablé con fulano y pasa esto, ¿ok? Y le pregunté: ¿sentiste en esa plática que Dios estaba? Duró un buen rato para contestarme. Y cuando nosotros como pastores comenzamos a hablar de la palabra, hay el espíritu de Satanás. Y no estoy diciendo que estén endemoniados ni nada de eso, no. Están cegados espiritualmente. No los deja. Cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, dice que se le cayeron de los ojos escamas, como escamas, y pudo ver a Jesús. Claro que ciego se quedó de la luz de Jesús, que tuvo que orar a alguien más para que él viera. Pero hay un choque
Y cuando comenzamos a hablar de Dios, la gente se cierra, porque hay algo espiritual ahí y ya no te reciben. Y están pensando otra cosa y no reciben. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a escuchar a su padre, el diablo. Pero aquí somos hijos y estamos en proceso de escuchar a Dios. Vete con eso en tu corazón. ¿Y cómo puedo escuchar al Padre? Fácil, platicando todos los días. Todos los días Jesús se levantaba y oraba a Dios. Se apartaba. A veces se llevaba a los 12 porque le dijeron un día: enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. En la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día. Las necesidades. Y tú sabes el Padre nuestro. Juan 17. Jesús ora por sus amigos y les dice: ya no serán llamados siervos, sino amigos. Tenemos un Dios relacional. Cuando tú te relacionas con alguien, lo conoces. Los que se han relacionado conmigo cada vez me conocen más. Una vez alguien me dijo: estás de malas, ¿verdad? ¿Estás enojado? Me conoce porque ha pasado tiempo conmigo. Porque la mayor tiempo la paso alegre. Hasta que no me hacen nada, me hacen enojar. No, me enojo. O decido enojarme, así hago mis berrinches. También yo hago berrinches. Pero sé cuando Dios habla y cuando el enemigo habla. Tienes que pasar tiempo con tu Padre. Es que no escucho, lee para que sepas distinguir. Y comienza a preguntarle a Dios esas preguntas difíciles. Tarde o temprano Dios te las va a contestar. ¿Por qué el árbol? Porque dijo Dios: quiero que seas libre si te quedas o te vas. Porque yo soy libre. El cielo hay libertad. Y el enemigo Lucifer decidió entrar en su corazón orgullo y decidió engañar a otros tarados ángeles. Vieron la gloria de Dios, pero Jesús vio la gloria de Dios, el Verbo encarnado, la palabra, y él comenzó a declarar. Cuando vengan esos pensamientos, declara la palabra. Declara la palabra. Que el enemigo te está diciendo eso, que dice la palabra. Porque cuando nosotros declaramos, porque hay un concepto ahí errado, ¿no? No debemos de declarar porque estás haciéndole manita de puerco a Dios. No, estamos diciendo lo que Él dijo que nosotros somos. Y lo creo, por eso lo digo. Porque estoy hablando lo que Él dijo, y si Él dijo, entonces es. No tengo que dar duda a eso. Y si declaro la palabra y declaro bendición, es porque me estoy alineando lo que Él dijo. Y si Él dijo que yo soy su hijo, a pesar de que ayer o antier la regué, soy su hijo. No soy pecador, soy su hijo. Voy a pecar, sí, pero soy su hijo, santificado y escogido antes de la fundación del mundo. Pero la evidencia se da cuando yo recibí a Jesús y cuando fui bautizado, porque da evidencia física de que soy su hijo, y las demostraciones es a través de mi vida. ¿Te falta más Jesús? ¿Te falta más palabra? ¿Te falta cristomicina? Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Oro por oídos abiertos, que sepan discernir tu voz. Tú veniste a dar vida y vida en abundancia. Esa es la voz del Creador, esa es la voz de Jesús. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Juntamente estamos contigo gobernando y tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones, de orar por los enfermos y estos sanarán. Eso es lo que dice tu palabra, que somos tus hijos, que somos llamados tus hijos y los secretos son contados a tus amigos.
y somos tus amigos. Somos santificados, no por nuestras obras, sino por tu sangre preciosa. Y por eso vivimos separados y santificados. Es un placer estar en tu presencia y habitar entre los hermanos en comunión, donde tú ahí envías bendición y vida eterna. Oro para que los ojos espirituales se abran y los oídos espirituales, que tus hijos comiencen a escuchar tu voz, a saber escuchar a su Padre. Gracias, Padre, porque ahora ocurrirá esto en el nombre de Jesús. Antes de nacer uno de mis hijos, decía Adi, ¿ya le hablaste a Jas? ¿Ya le hablaste a Dana? ¿Ya le hablaste a Amy? Yo recuerdo que a Jas fue al que menos creo que le hablé, pero creció con mucha alabanza Jas, ¿verdad? Pero cuando yo le hablaba a mis hijos, ahí la panza, era medio raro, extraño, ¿no? Ahí hablándole, ¿no? Pero cuando nació, reconoció mi voz. Fantástico. Reconoció mi voz. Yo recuerdo que cuando nació Jas, acá estoy, cuando nació Jas, lo vi en la plancha, todo lleno de placenta o no sé qué era eso, feo. Yo lo vi y nos miramos, y lo que sucedió fue que tuvimos un contacto visual. Comencé a llorar. Dije, este es mi hijo. Yo no sé quién iba a ser, ni qué iba a hacer, si iba a estar allá atrás, qué iba a estudiar, si se va a casar, si va a tener hijos, si va a ser el presidente de no sé de dónde. Yo no sé si un día me va a contestar feo, si le va a ir a otro equipo. Yo no lo sé, pero yo lo amé y lo sigo amando, aunque no sabía. Pero si algo escuchó fue mi voz y la reconoció. Profetizo que eso va a ocurrir contigo, que aunque eres pequeño vas a escuchar la voz de tu papá y la vas a reconocer en esa circunstancia difícil, en ese problema, en esa enfermedad física, emocional, lo que tengas. Vas a escuchar la voz de papá. Lo declaro en tu vida, lo hablo. Somos una generación de hijos de intimidad. Somos una generación que tenemos mucha información, pero también mucha información espiritual de escuchar la voz de Dios. Vive como en el cielo. Pregúntate, ¿esto ocurriría en el cielo? No, entonces no pertenece a este lugar. Esto es del infierno. No tengo miedo de Satanás. Pero sí discierno cuando Satanás me habla, porque viene a destruirme, a matar y a robarme. No lo permitas. Declara la palabra y mira lo que dijo Jesús ahí en el desierto más cruel. Pero Dios mandó a sus ángeles a cuidar de él. Dios sigue cuidando de ti. Dios les bendiga.